ya el clic en grabación. ¿Listo? Listo, bueno. Bueno, Carmenza y Cindy, cordial saludo. Entonces, hoy, como les recalco, hoy voy a ser muy puntual en la divulgación de estos aspectos teóricos y conceptuales de la web. Voy a compartir también la presentación y me dicen si la ven. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, tutor. Sí, perfecto. la ven. Listo, cordial saludo. Bienvenidos a esta segunda web. Hoy los temas siguen siendo conceptuales y reitero la invitación para el CIPAS 1, primer CIPAS de nuestra clase. Solo, pues, esta materia es de 2 créditos, 2 unidades. Se hacen estas 2 webs. Tengo entendido que son 2 webs para este curso, por ser 2 unidades. También serían 2 CIPAS. Estaría por aclarar esa situación, pero tengo entendido que ese es el principio. Este primer CIPAS sería sobre esta parte que están construyendo, en donde están construyendo para esta tarea que ya va a culminar el ensayo. Les voy a dar unas pautas y les voy a poner un ejemplo de cómo construirlo para que manejen ágilmente esa información que generalmente presenta algunas dificultades por ser tan transversal y a veces ser, digamos, tan densa. Y en 45 minutos, 1 hora, 50 minutos, el viernes nos vemos y cordialmente invitados para hacer un ejercicio de ejemplo y ustedes me divulgarán también sus dudas y sus dificultades y para que aclararemos y en el caso de que ustedes me manifiesten que han presentado dudas, pues las vamos aclarando para que el ensayo final ya para esta tarea que está por culminar, pues quede como más ágil de construir. Y por otro lado, entonces me dispongo a dar inicio a la parte temática de esta web. Del curso, ya saben los términos del curso, la tipología del curso, no es necesario, digamos, reiterar en estos aspectos, ya saben mis datos, siempre les digo cualquier cosa a través del Skype, a través del Teams, a través de incluso mi WhatsApp, no tengo problema personalmente, si me escriben soy el estudiante o la estudiante tal del curso Geopolítica, tengo esta dificultad, o nos podemos conectar en un momento dado. Yo con mucho gusto no tengo problemas desde que pues esté disponible y no tenga alguna otra actividad que se me cruce, yo con mucho gusto. Para eso es mi tiempo. Entonces, recordarles que se va a culminar la actividad tarea colaborativa 2, en donde hay que construir el escrito, ese ensayo y de lo que precisamente vamos a hablar el viernes en el CIPAS de 1 horita 45 minutos, y es una actividad colaborativa y ahí también consolidaremos y aclararemos para finalizar, digamos, para dejar a un lado esas dudas sobre qué es lo colaborativo y cómo es lo que se tiene que alojar en el entorno de evaluación. Y es el 11, entonces, que quede claro esa circunstancia. En la otra actividad, la tarea 3, también hay que hacer unos análisis, un escrito, un documento analítico, entonces igualmente este CIPAS nos va a servir para tener los elementos y los términos de referencia de cómo se construye esa actividad tarea 3. Y la tarea final, pues obviamente no la tengo acá, pero la tarea final es un informe final en donde se tienen también que construir de forma analítica algunos elementos. Entonces, la rúbrica de evaluación para esta tarea que ya viene, pues revisarla. Saben que hay que construir un ensayo en donde escogieron esos temas y esos 3 temas y ya en todos han venido aportando en el foro. Yo he visto ya los foros muy activos, ya se va a terminar la evaluación. Yo, pues, digamos, faltando unos días, yo ya pues no retroalimento, pero ustedes pueden manifestarme sus dudas a través del correo interno, a través de Teams, no hay problema, es más que todo por una cuestión de práctica. Y por agilizar y porque ustedes también agilicen, digamos, sus aportes, colaboraciones y el desarrollo final. El desarrollo de la temática, bueno, hoy nos vamos entonces a centrar básicamente en los conceptos de globalización y geopolítica, y siempre me gusta en estos temas de geopolítica llegar a lo concreto.
quiero ser muy, digamos, incisivo en el hecho de que, a pesar de que geopolítica es un tema bastante teórico y que, como lo decía, por ejemplo, Carmenza, que este es un tema realmente, pues, de un poco, ¿cómo decirlo? Un poco abstracto en alguna medida, y la parte teórica, que tiene muchos elementos transversales, pues no, eso no quiere decir que nos vamos a dejar avasallar por, digamos, enfrentar una temática de este tipo y con estas características y naturalezas. Y lo digo como economista, la geopolítica está muy relacionada con la parte de la globalización económica, del entorno económico actual, que está relacionado con todos estos elementos de la globalización. Por eso decidí de esta presentación, que reitero, para quienes la necesiten, yo con mucho gusto se la divulgo a ustedes. Por si necesitan esta presentación a través del correo interno del curso, me dicen, profesor, si nos puede facilitar la presentación de la web, y yo les envío, les reenvío esa presentación en PDF para que ustedes tengan ahí a la mano y puedan extractar algunos conceptos. Estos conceptos básicamente están relacionados en cómo se relacionan, porque es que la geopolítica, hay que aclarar, es una rama de la ciencia política. Acuérdense que incluso en la UNAD ya hay un programa de estudios de ciencia política. En otros programas de otras universidades que tienen que ver con ciencias humanas, jurídicas y políticas, está la geopolítica y el derecho. Pero es una ciencia transversal también a las otras ciencias sociales, en particular con la economía, con la administración y con la contaduría, con la que más hace relaciones con la economía. Con la administración también, en el escenario de que los temas transversales sobre todo tienen que ver con estos escenarios de globalización. Entonces, por eso es que la parte de globalización, la parte de la web pasada, que fue la parte histórica de la geopolítica, no estaba tan, digamos, tan relacionada directamente porque era más histórica, pero esta parte ya está, aunque es importante, son importantes esas bases históricas. En esta parte ya, la parte de la globalización es la parte que se relaciona con la economía, con el proceso de globalización de las economías mundiales, los países, las relaciones políticas entre países emergentes y países potencia, y esto va a predeterminar obviamente todas las relaciones de la economía mundial, el comercio, las relaciones comerciales entre países potencia y países emergentes, países desarrollados y países subdesarrollados. ¿Cuál es el papel entonces? ¿Cuál es el papel que juega Colombia en todo este juego, en todo este partido entre jugadores que es la geopolítica mundial? Y por eso siempre me gusta concretizar este tema de la geopolítica, haciéndome la pregunta, bueno, ¿y cuál es el papel que juega Colombia y cuál es el rol que desempeña Colombia y sus relaciones como Estado-nación, como lo veíamos en la web pasada, como país, como democracia y como Estado constituido con sus elementos de Estado-nación, que son una constitución política, un territorio, una población, una estructura política y gubernamental, unas instituciones, una estructura institucional y una estructura económica y un sistema económico y social muy bien constituido, porque ya Colombia ya allí tiene más de 200 años de existencia como nación, y entonces obviamente eso lo constituye como un ente internacional, un ente internacional y de cara a los otros países como un actor político. Entonces, la globalización está metida en todo este cuento. Entonces, por eso esta primera diapositiva aquí, estos slash que quiero compartirles, habla sobre todo el contexto de la globalización. ¿Cuál es el cuento? ¿Cuál es el papel de la globalización en relación a las relaciones entre países? ¿Y cuál es el papel que eso termina deviniendo para países como Colombia, que es un país emergente? Entonces, hay unas razones ideológicas de la globalización, pero la primera globalización surge por allá en la época de la colonización, cuando los países, como bien lo veíamos históricamente, de potencias, los países, la metrópoli española globalizó sus relaciones mundiales y económicas teniendo colonias en ultramar, entonces lo que fueron las colonias hispanoamericanas, y por el lado de Gran Bretaña y Francia, las colonias británicas y francesas en Norteamérica, y por el lado de Holanda también y algunos otros países metrópoli de Europa, desarrollando colonización en Asia, en África, en el sudeste asiático, en el norte de África, en África ecuatorial, en la parte de lo que hoy es Indochina, Vietnam, en el sur de China, incluso en la India,
Acuérdense que la India fue colonia británica por mucho tiempo y todo esto es icónico sobre el primer proceso de globalización en donde Europa se convierte en una potencia mundial, los países europeos son países imperiales y después pues todo el proceso que ya conocemos de independencia de las colonias no terminó con el proceso de globalización, tenemos una segunda globalización que es este proceso actual que vivimos incluso desde el siglo pasado, desde el siglo pasado, del siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando se da una segunda globalización, que es esas nuevas relaciones entre países subdesarrollados, como se dieron en llamar, y países desarrollados, que son los mismos países que siempre han sido potencia e imperio en Europa, y con el concurso de estas nuevas potencias, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, y los países emergentes que a finales del siglo XX se convierten en potencias también como lo son China, Corea del Sur, la India, los países emergentes como Brasil, México, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Corea del Sur, que son los famosos BRICS, que es un conjunto de países emergentes que entran en la escena mundial de países globalizados e industrializados en el escenario de la tecnología de punta, el capitalismo mundial de punta, de la nueva generación en su segunda y tercera revolución industrial a finales del siglo XX y hoy en estas dos primeras décadas del siglo XXI, pues este proceso de globalización que ya había sido visionado por los teóricos de la economía, Smith, Ricardo, Mill y otros, incluso estamos hablando de cómo la globalización juega un papel importante hasta en el escenario de la gestión y de la visión de la gestión a nivel de la teoría y a nivel de lo que es el imaginario de la ciencia de la administración. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Porter, Michael Porter, que es un gran teórico de la gestión y de la administración, cuando él retrotrae todos los elementos de Ricardo y las ventajas comparativas y los lleva a la ciencia de la gestión, pues él está hablando de también, está haciendo, digamos, un énfasis también en esa especie de división mundial que existe entre países eficientes y países ineficientes y sus consecuencias en los ámbitos del mercado mundial. Entonces es eso. Pero aquí en estas diapositivas, pues lo que se muestra generalmente, lo que quiero mostrar son unas circunstancias muy puntuales que pasan por todo lo que estamos hablando y mencionando. Entonces, esta globalización, la globalización tiene unas consecuencias. Por favor, ¿alguien tiene prendido un micrófono? No sé, Juliet. Entonces, también para el campo. Juliet, Camila, tienes... ¿Apagas el micrófono, por favor? Muchas gracias y bienvenida. Y entonces, para seguir aquí en la tónica de la explicación de esta presentación, pues es que quiero que tengan estos elementos muy puntuales, muy presentes. Entonces, revolución industrial como un proceso de primera globalización y relación entre países que tienen la tecnología y países que no la tienen. La parte que menciona aquí Adam Smith, David Ricardo y Stuart Mill son los primeros teóricos de la economía, los famosos economistas clásicos que se acercan a su visión y a su comprensión de lo que fue la primera globalización en las relaciones capitalistas. Todos los sucesos del siglo XX, entonces Primera y Segunda Guerra Mundial, escenarios de globalización en donde ya los países capitalistas estaban relacionados con países que estaban entrando en ese proceso de desarrollo como los países latinoamericanos. Colombia está metida ahí cuando ya en los años 50 del siglo XX se está metiendo en la órbita del capitalismo mundial y genera procesos de industrialización. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y también los administradores, contadores y economistas deben tener en cuenta esto porque son los primeros asomos de Colombia a un escenario de organización industrial. Y en esa organización industrial entre países también asoma la organización industrial entre organizaciones. Por eso es que es importante también, Carmenza mencionaba la parte histórica. Sí, correcto. Y creo que todos ustedes, los estudiantes de este curso, dirán, bueno, ¿y la parte histórica qué pitos toca acá en administración o en contaduría? Por ejemplo, en administración o en economía. Pues sí, es la parte que hay que, desde donde hay que mirar, a darle una mirada al proceso de nacimiento y surgimiento a todo el esquema de industrialización y de organización y de gestión de carácter industrial, de carácter capitalista,
en términos horizontales y verticales, lo que se conoce como, por ejemplo, integración entre empresas. Las primeras empresas capitalistas multinacionales se comenzaron a asomar a los países emergentes en los años 50, 40, 30, incluso en los años 20 del siglo pasado, y han tenido un recorrido hasta hoy, hasta nuestros días, en las 2 primeras décadas de este siglo en el escenario de globalización. Entonces, la globalización también es un esquema de organización industrial, de organización empresarial, de organización de las grandes firmas y de las grandes marcas a nivel de las relaciones políticas internacionales. Entonces es por eso que la globalización se aborda aquí. Ya en la temática de nuestro curso Geopolítica hay una temática de la unidad 2 que habla sobre globalización y diferencia, y retrotrae mucho ahí la fuente de consulta, que está la primera fuente, que es el primer libro, que es muy importante, de donde yo tomo también algunos elementos para que ustedes estén revisando. Ese texto de globalización y diferencia es importantísimo porque es una aproximación a los elementos teóricos, pero en general, ¿en qué consiste esa globalización y esa diferencia? Esa globalización y esa división entre países. Entonces hay que tener en cuenta que la globalización definitivamente divide a los países en categorías. Los países industrializados y los países no industrializados se relacionan en un cúmulo de relaciones intereconómicas, globales, intersectoriales e interempresas. Entonces, acuérdense del papel que juegan las compañías multinacionales que llegan a los países latinoamericanos a impulsar el desarrollo. Entonces, acuérdense también los modelos económicos que se mencionan acá y que yo menciono acá en estos slides: el hundimiento de las economías de planificación centralizada y las economías de los años 90 del siglo pasado, con el esquema empresarial de integración vertical y horizontal. Eso no implica que el capital internacional deje o no deje de fluir. El capital internacional de las grandes firmas, de las grandes monopólicas, siempre ha estado fluyendo en la relación económica entre países desarrollados y subdesarrollados, entre países que tienen la tecnología y quienes no lo tienen, entre países que necesitan el concurso de esas firmas y de ese capital impulsor y ese apalancamiento de ese capital para desarrollarse. Entonces, acuérdense del papel que juegan empresas, por ejemplo, las empresas automotrices en países latinoamericanos como Colombia. Entonces, yo estoy aquí generando esta presentación desde la ciudad de Duitama, en Boyacá. Y les cuento que Duitama, en Boyacá, y la zona de Duitama, en municipios como Sogamoso, ciudades como Sogamoso y Paipa, quedan ubicadas en lo que se denomina el Valle de Duitama y Sogamox, Tundama y Sogamox, y esta subregión departamental fue y ha sido una especie de polo de desarrollo industrial que recibió en los años pasados del siglo XX ese influjo de capital internacional. Y, por ejemplo, aquí se generó una de las primeras empresas importantes ensambladoras de vehículos en esta región de Duitama, aquí en Boyacá, en este querido departamento al que yo pertenezco y desde donde genero la presentación. Quiero decir que este fue un polo de desarrollo industrial que estuvo inmerso en ese proceso de globalización. Aquí se estableció una ensambladora de automóviles denominada Sofasa Renault. Sofasa atraía el capital de inversión extranjera de allá de Francia, cuando la Renault y cuando otras firmas internacionales como la Ford, la Chevrolet, la Chrysler de Estados Unidos y otras firmas europeas venían a los países latinoamericanos, como por ejemplo el Citroën, o cuando venían las firmas alemanas como Volkswagen a invertir y desarrollar todos sus procesos de adaptación industrial con el concurso de su capital internacional y su globalización económica. Entonces quiero contextualizar eso y no sé si alguna de ustedes tenga alguna pregunta y pueda contextualizar eso en sus regiones, María Camila, Juliedo, Carmenza. En ese contexto es que quiero que centralicen la parte de lo que es la globalización y que quede aterrizado y comprendido en nuestro contexto, para que eso no sea una ciencia y que esta materia no sea una ciencia y algo complicadísimo. Entonces, no sé si eso es claro o eso es muy complicado o si lo habían pensado en ese sentido. Entonces, esto que menciono yo acá, estos son ciclos del tiempo en que se ha venido, digamos, comportando la globalización. Entonces, una fue la globalización de después de la Segunda Guerra Mundial, con los primeros escenarios, el Plan Marshall de Estados Unidos en los países emergentes, en los países subdesarrollados. Luego viene la Alianza para el Progreso, luego viene los procesos digamos, de
de transnacionalización del capital y de las grandes empresas, y como lo digo, y de las grandes firmas de Occidente, de Europa y Estados Unidos, haciéndole como competencia a su contraparte del bloque económico comunista. Entonces era el bloque económico capitalista versus el bloque económico comunista de la antigua Unión Soviética, en donde ellos también cumplían un papel con sus países aliados, pero definitivamente era el bloque económico capitalista de Europa Occidental, Gran Bretaña, Francia, Alemania Occidental, España, algunos países escandinavos, pero era Estados Unidos, Canadá, los que hacían todo el proceso de globalización del sistema de capitalismo mundial y de integración vertical y horizontal de los procesos industriales y de las grandes firmas. Entonces llegan las grandes firmas automotrices, de maquinaria, de producción de alimentos. Coca-Cola es el mejor ejemplo. Coca-Cola es el mejor ejemplo de globalización. Y cómo, por ejemplo, no me dejarán mentir ustedes, estimadas estudiantes, Carmenza, María Camila y Juliet, cómo es que, por ejemplo, Coca-Cola genera polos de desarrollo industrial y manufacturero en muchas ciudades del país. Entonces, no sé, aquí en Duitama hay una planta de Coca-Cola, hay otra planta de Postobón, que es la gran empresa que traía a la firma Pepsi y otras firmas internacionales europeas y españolas, como por ejemplo lo que fueron las bebidas gaseosas provenientes de Europa. Entonces, traer ese esquema industrial en el proceso de globalización y instalar firmas con la inversión extranjera directa es eso, es el contexto de la globalización en las primeras fases. Pero también está la globalización del capital y de la tecnología. Entonces, esa nueva globalización desde los años 90 en adelante, después de la Guerra Fría y del enfrentamiento entre los dos bloques, capitalista y comunista, también vienen las nuevas formas de globalización con los nuevos capitales. Entonces, vienen los capitales de tecnología, viene la globalización de las tecnologías. Entonces, esa globalización de las tecnologías trae globalización de servicios, de patentes, de tecnologías blandas en las comunicaciones. Con estos desarrollos del Internet ya la globalización se ha profundizado tanto que estamos en estrecha relación con el mundo en un proceso de globalización bien profundo. A diferencia de esa primera fase de globalización que acabo de mencionar, que es la primera fase en donde las grandes marcas industriales, de alimentos, de automotores, de procesos, de maquinaria, de tecnología agrícola, vinieron y pusieron acá sus firmas, sus plantas de producción, su inversión extranjera directa, y esto ha migrado a esta nueva tecnología de las telecomunicaciones, de la computación, de la tecnología de comunicaciones del celular, etcétera, etcétera, satelital y todas estas nuevas tecnologías, que la globalización se sigue profundizando a partir de los años 90 todavía más, y en estas 2 décadas del siglo XXI. Entonces, para eso, y ese es, digamos, el contexto que yo quiero que entiendan en este escenario de geopolítica y cómo la globalización sí tiene una relación con el desempeño de la firma como tal, de la empresa como tal, del aparato industrial, del aparato empresarial, de la integración entre empresas. Entonces, lo que les decía yo, viene Coca-Cola y diseña toda una estrategia de gestión e integración vertical y horizontal empresarial a nivel latinoamericano. Colombia es un gran ejemplo. No hay ciudad colombiana mediana y grande que no tenga 1 o 2 plantas de Coca-Cola Company o de PepsiCo, y en conjunto y en integración horizontal con firmas y grandes trusts económicos colombianos como lo es Postobón y los grandes grupos económicos como lo es el Grupo Santo Domingo y otras grandes firmas. Entonces, en ese escenario es que yo quiero que se entienda el nuevo marco y el antiguo marco de la globalización, que también incluye, como lo muestra este slide, el sector financiero como motor de la globalización, generando una nueva redistribución del poder económico. Entonces viene también el capital financiero bancario de otros países a generar apalancamiento y desarrollo. Entonces, en Colombia es muy conocido el capital financiero bancario proveniente de España. Entonces, el Grupo Aval, el Grupo Santander, los grandes grupos financieros españoles, franceses, más que todo a generar desarrollo y apalancamiento con sus inversiones en capital. Y Colombia es un país lleno de bancos. Aquí en esta pequeña, muy pequeña ciudad en la que yo resido, que es Duitama, y en la ciudad vecina, que es Sogamoso, que son ciudades pequeñas, ni siquiera son ciudades intermedias, tenemos 1 o 2 o 3 sucursales o 4 sucursales bancarias de los grandes grupos financieros que generalmente vienen de España, aunque el capital financiero chino también ha estado ya metido y incursionando en el proceso intersectorial. Y eso es en toda Latinoamérica y en todos los países emergentes, en el sudeste asiático, en la región del África que se está
desarrollando, que es el África ecuatorial, que ya está impulsando su nuevo desarrollo, y en el norte de África, en Sudáfrica, en los países de la zona del sur de África, como lo son Sudáfrica, Lesoto y otros países, en los países del sudeste asiático que son emergentes, y en países como la India, que es un país del lejano oriente que es bien constituido y bien integrado en el escenario, y China también, son países BRICS, los países BRICS bien integrados en el escenario mundial. Y entonces el capital financiero juega un papel importante, y entonces apalanca también procesos de integración horizontal, vertical, empresarial, porque se unen estas empresas, estas grandes firmas, con el capital financiero internacional, pues construyen polos de desarrollo importantes. Hoy en día, aclarar, esos polos de desarrollo están concentrados en esa industria del sector terciario, servicios, tecnología, transporte, telecomunicaciones, tecnologías de las comunicaciones de punta, celular, telefonía celular, plataformas de comunicación de internet, etcétera. Digamos, ese es el boom. Porque el boom anterior del siglo pasado de la tecnología automotriz se ha transformado con la incursión también de países como China, como exportadores de maquinaria de última generación, vehículos automotores, todo lo proveniente de Corea del Sur, de China y del sudeste asiático, incluso de la India, con estas nuevas firmas automotores que compiten en el mercado mundial y que lograron desplazar a Europa y Estados Unidos, destruyendo en la competencia el aparato automotor norteamericano, de la Chrysler, de la Chevrolet, de la Ford Motors. Entonces es importante ver cómo ha evolucionado. Entonces ese es el contexto. Y en ese contexto, pues está todo el aparataje de integración, y como lo decía yo, vertical y horizontal del esquema empresarial de los países emergentes, y en ellos, pues cabe Colombia. Y Colombia no es la excepción, México no es la excepción, Brasil mucho menos la excepción, Argentina, Chile, con diferenciaciones entre países latinoamericanos. Entonces, esto es lo que quiero que se entienda y este es el contexto. Entonces, esa globalización y diferencia es eso también, ver que ese tema y esa fuente de consulta que encuentran allá en la unidad 2 de globalización y diferencia, que está reseñado allá, ese libro muy, muy, muy interesante de este sociólogo colombiano sobre globalización y diferencia, es como ver el imaginario. Pero ese libro, lo que pasa es que es un poco denso y apunta es como al contexto cultural también. Entonces yo quise como estructurarlo y ponerlo acá en términos más entendibles sobre cuál es ese proceso de diferenciación y de globalización y sus consecuencias. Lo que tiene consecuencias a nivel económico tendrá consecuencias a nivel social. Lo que tiene consecuencias a nivel social tendrá consecuencias a nivel cultural. Entonces, la globalización afecta a todas las estructuras, tanto, como lo dice Sterlech, institucionales, sociales, económicas, normativas, todo lo afecta. Entonces, la legislación, el imaginario cultural, las costumbres, la cultura urbana, la cultura rural, todos los escenarios ya están permeados por esos procesos de globalización. Entonces esto ya, como lo decía, y como lo estaba mencionando acá, hubo unos primeros teóricos de la economía que vaticinaron cómo iba a ser esa globalización. Hay unos posteriores teóricos que también lo han hecho. Aquí está mencionado Henderson sobre el resurgir del neoliberalismo y el liberalismo económico y globalizante. Acuérdense por allá de la época de la apertura económica en Colombia con el gobierno de Gaviria y de la reforma de Gaviria y el revolcón y la apertura económica que transformó al país y a Colombia después de los años 90 y la constitución del 91 en otro país que se fue globalizando más, porque antes de la constitución del 91 y antes del gobierno de Gaviria en el año 90, cuando hubo apertura económica, el país era otro, el país era más cerrado, era menos globalizado, y ya viene esta apertura económica que marca esas últimas décadas del siglo pasado y estos gobiernos que luego siguieron, el gobierno de Pastrana, el gobierno de Uribe, el gobierno de Santos, el gobierno de Duque, el gobierno de Petro, todos sin ninguna excepción, independientemente de su orientación política, están inmersos en el proceso de globalización. Así se diga que, por ejemplo, este gobierno actual tiene una tendencia ideológica un poco más socializante, no importa, los procesos de globalización están presentes en todos los gobiernos desde esa época y hoy pues ese proceso de globalización no se ha podido detener. Tiene un impacto en todos los escenarios, social, político, económico, cultural, institucional, como lo veremos más adelante. Entonces, ese escenario de la globalización y la diferencia tiene que ver también con el escenario del mercado y de cómo funcionan las economías.
Y los fallos del mercado, lo que llaman los teóricos en economía y administración, los fallos del mercado, y cómo funcionan las economías. Entonces, una economía más institucionalizada, menos relacionada con el exterior, es una economía más cerrada. Ya no existen tantas economías cerradas. Será Corea del Norte y Cuba los países más cerrados frente a las relaciones, porque ni Venezuela, a pesar de la crisis económica que se vive en ese país vecino. Las relaciones globalizantes están metidas y el mercado mundial está metido ahí. Eso es lo que quiero que se contextualice. Por favor, señoritas estudiantes y estudiantes de este curso de geopolítica, contextualicen en ese orden de ideas este proceso de geopolítica y la globalización. Eso es lo que quiero. Entonces, los mercados están metidos ahí, cómo funcionan los mercados, y los mercados como en un país como Colombia, México, Brasil, están inmersos en los procesos en donde hay relaciones de comercio entre países, en escenarios de ventajas y de desventajas. Entonces, le compramos a las potencias europeas y a Estados Unidos y a Corea del Sur y a Japón tecnología, y ellos nos venden tecnología y nosotros le vendemos productos, commodities, como se llaman actualmente en la jerga del comercio mundial, los commodities de origen agrícola, minero, en condiciones de desventaja de poder adquisitivo, en condiciones de desventaja de los términos de intercambio, como decimos los economistas, en donde lo que ellos nos venden en tecnología siempre será más costoso en comparación con lo que nosotros recibimos por vender nuestro trigo, nuestro café, nuestro petróleo, bueno, en una época nuestro trigo, nuestro algodón, nuestro tabaco, pero actualmente nuestro petróleo, carbón, nuestro café, nuestro banano, productos agrícolas, productos ganaderos, productos de la sector extractivo. Entonces nos convertimos en economías extractivas, como lo dice y como ya se ha, digamos, diagnosticado por los analistas. Entonces México, Colombia, Venezuela, Brasil, incluso Chile, que es un país emergente con un sector exportador importante, también se termina convirtiendo y nos terminamos convirtiendo en economías, pues evidentemente exportadores de productos primarios, y seguimos en esa escena, como lo veremos aquí más adelante. Entonces, la globalización también pasa por el proceso de las crisis económicas que se han vivido, y eso es lo que quiero mostrar acá también: la crisis del 2008, la crisis del 2016, la crisis del año 99 en Colombia, y las grandes crisis económicas en el mundo, la de los 70 en Estados Unidos y Europa, y la gran crisis, la gran depresión de los 30 en el mundo capitalista. Y las cifras lo indican. Aquí muestro algunas cifras de producción mundial y comercio mundial. Entre países, hay unos países que liderarán el comercio mundial y la producción mundial en todos los sectores frente a otros sectores. Eso siempre es así. Aclarar que estas cifras son del máximo 2020, pero la OMC, Organización Mundial de Comercio, y otras plataformas de información como la OCDE también muestran cifras actuales, y hay documentos allí si quieren entrar a mirar. Pero en general es lo que les estoy yo divulgando acá y contextualizando, es ver cómo también la producción mundial y el comercio mundial están inmersos en estos ciclos, están inmersos en los procesos de globalización, porque siempre se marca la pauta de que las crisis económicas afectan a unos u otros países, y el comercio mundial está ahí metido. ¿Qué es el comercio mundial? Todos los procesos de exportación e importación de productos, servicios que tienen los países entre sí, y eso tiene es una dinámica mundial que siempre está marcada por estos procesos de diferenciación entre países desarrollados y países emergentes. Entonces, estas cifras, bueno, aquí creo que repetí esta presentación, y eso implica unos procesos, como les decía, sociales que se resienten. Entonces, la globalización tiene unas consecuencias sociales, como la migración, como las crisis económicas en los países. Venezuela es el mejor ejemplo, como la migración venezolana es producto también de estos procesos, en donde Venezuela, como Estado-nación petrolero, tenía una estructura exportadora petrolera importante que se viene al traste con el cambio en el ciclo económico del mercado mundial del crudo, y entonces en ese orden de ideas definitivamente se vuelve una economía mucho más vulnerable. Sus procesos sociales que se estaban construyendo en el supuesto nuevo modelo del socialismo bolivariano del siglo XXI se ve afectado, y entonces se generan procesos y shocks sociales importantísimos, como es esta crisis del país vecino Venezuela, del cual estamos sintiendo también en Colombia estos efectos, y toda Latinoamérica recibiendo un flujo migratorio venezolano importantísimo. Más de
7 millones de venezolanos están fuera de su país, en países como México, Ecuador, Perú, Chile, está recibiendo mucho venezolano, mucha migración, y es un proceso de shock social. Incluso Europa, España, Italia y Estados Unidos, incluso ciudades como Nueva York y Los Ángeles están recibiendo flujo migratorio producto de esta crisis. ¿Por qué? Porque los shocks, por ejemplo, de la industria mundial del petróleo, de ese capitalismo petrolero, y los shocks y su comportamiento y el cambio en los precios del crudo, etcétera, terminó afectando todos estos procesos, generando esos cambios sociales, esos impactos sociales, y la migración es un gran ejemplo de cómo la globalización genera problemas y externalidades. Eso es lo que quiero que se contextualice, la globalización trae cosas buenas como la integración vertical y horizontal de las empresas, el desarrollo, la empleabilidad, el desarrollo de focos y de polos de desarrollo industrial, de escenarios de clústeres industriales interconectados, como les decía yo, aquí en Boyacá hay un importante clúster metalmecánico también que ha recibido ese influjo de tecnología, de influencia, de inversión, de nuevos conocimientos. Entonces el sector automotriz, por ejemplo, se ha beneficiado. En Cundinamarca también, en Antioquia también hay importantes procesos, en Santander. Estos escenarios industriales y de integración vertical y horizontal y tecnológica de las firmas, de las empresas, de la interconexión entre empresas por intercambio de tecnología, nuevos conocimientos, pues esa es la buena consecuencia, generando polos de crecimiento y desarrollo económico y social. Pero también están las malas consecuencias de la globalización a nivel de los ámbitos de las poblaciones más vulnerables, poblaciones en las zonas rurales más vulnerables y que menos pueden adaptarse rápidamente a los procesos de globalización. Y eso lo vemos aquí en Colombia, en nuestras zonas rurales, muchas de las zonas rurales reciben el influjo de la globalización en escenarios de la inversión extranjera. Entonces, por ejemplo, la contaminación y el daño al medio ambiente podría ser un efecto directo de la globalización, una externalidad negativa en estos procesos. Entonces aquí, por ejemplo, en este ley lo que se marca y se muestra es el enfoque teórico de lo que se llamó el modelo centro-periferia, de los teóricos por allá de la economía de los años 70 y 80, que hablaron estos señores de la CEPAL y otros señores de la teoría de la dependencia. No voy a detenerme quiénes fueron y qué más aportaron. Ellos aportaron y diseñaron como un modelo, una visión. Y ellos fueron los primeros que dijeron, sí, hay una relación divisoria entre los dos tipos de países, países emergentes y países, y países de centro y países de periferia. Los países de centro controlando la tecnología y los países de periferia absorbiendo la tecnología en condiciones de desventaja, de términos de intercambio. Nos toca adquirir tecnología costosa y por eso somos dependientes. Y algunos ya mencionaban que pues esa es una falla que llevó y que siempre ha llevado al subdesarrollo de estos países, y pues eso es una verdad a medias. Definitivamente Corea del Sur y Japón fueron países dependientes que absorbieron también procesos de internacionalización del capital norteamericano luego de la Segunda Guerra Mundial, pero ellos pasaron rápidamente de ser países emergentes a ser países potencia, e incluso China. Entonces es como el problema y la polémica, ¿no? Pero sí, hay un esquema de la teoría del centro y la periferia que está presente en el imaginario para analizar ese proceso de globalización y diferencia. Y aquí en esta otra, ya Slash ya más actualizado, pues nos muestra eso. Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, China, Brasil son los países emergentes que están entrando en ese proceso de ver las consecuencias positivas en el proceso de globalización, convirtiéndose en países, industrializados, que están jalonando nuevos procesos para sus economías exportadoras, principalmente países como Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, China y Brasil, pues son países ya industrializados, y a diferencia de otros países que están en ese contexto. Y también quería decirles que ese contexto es una estructura económica que siempre se mantiene. España siempre será un país productor de turismo, Italia siempre será un país productor de servicios de turismo, servicios personales. Ese tipo de economías se basa más que todo digamos, en la exportación digamos, de esquemas industriales, de esquemas económicos no tradicionales, basados más que todo en lo que se denomina la no transabilidad de cierto tipo de industrias, como el turismo, como les decía.
En cambio, China, Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Brasil, pues tienen un aparato industrial ya que se ha venido estableciendo como países emergentes en los últimos años. A nivel de la globalización en América Latina y el tercer mundo, pues quería comentarles algunos elementos. Estos esquemas les pueden servir mucho, estos mapas conceptuales que aquí, digamos, mantengo en esta presentación, les puede servir mucho para el desarrollo de sus trabajos. Por ejemplo, este que quiero mostrarles aquí es interesante porque muestra muy bien las consecuencias de la globalización en todos los ámbitos. Entonces hay unas consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales y tecnológicas, como yo lo decía, en el ámbito de la globalización. Entonces, a nivel político, la principal consecuencia está en la conformación de los famosos bloques económicos, políticos y comerciales. Las famosas, por un lado, eso, los bloques, los grandes bloques. Entonces, la OCDE, el Grupo de los Tres, el Tratado de Libre Comercio, la zona euro, la Mancomunidad Británica, el Tratado NAFTA entre Estados Unidos, Canadá y México, el Pacto Andino. Todos estos grupos económicos han sido bloques comerciales en su génesis y posteriormente muchos se han convertido en bloques políticos como ha sido la zona euro, con la Comunidad Europea y con la zona euro como tal, como casi una nación con unos ámbitos de manejo de la economía centralizada a nivel de esa zona. Entonces está el uso de su propia moneda, el euro, el uso y el desarrollo de su propio parlamento político europeo de la zona, etcétera, etcétera. Entonces es como ese escenario y esa consecuencia política y esa implicación política de la globalización. Entonces, también hay unas consecuencias en este escenario cuando hablamos de las organizaciones institucionales globalizadas. Entonces, esas organizaciones institucionales globalizadas sí van a ser el puntal del desarrollo de lo que vamos a ver aquí al final de la presentación, de lo que se denomina como la cooperación. Y la cooperación es la consecuencia directa de la globalización. Así como hay unas consecuencias positivas, negativas, externalidades a nivel de la globalización, una diferenciación entre países, unos que obtienen ventajas y otros que no obtienen ventajas. También hay un escenario de institucionalización de la globalización que se ha venido dando desde los años segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, estas dos primeras décadas del siglo XXI, con los escenarios globales institucionales de la globalización, como lo son los grandes organismos multilaterales políticos y económicos que existen hoy en día en el globo terráqueo y que ya muchos de ustedes conocen, que tengo que mencionar y que vamos a pasar también a mirar aquí en esta última parte de lo que tiene que ver con cooperación, porque la cooperación es la consecuencia directa del alcance institucional de la globalización. Entonces, así como hay consecuencias nefastas por parte del proceso de globalización en los países, como por ejemplo la contaminación, el daño al medio ambiente, la pobreza, las externalidades negativas sobre grupos vulnerables, la migración, los conflictos. Así también hay un escenario de desarrollo institucional multilateral mundial que trata de mitigar esos impactos y que trata de centrarse en las consecuencias de esa globalización y que trata de intervenir en esos procesos negativos globalizantes. Y ya ustedes conocen básicamente el gran ejemplo de la globalización institucional es los organismos multilaterales, es las Naciones Unidas a nivel global y todos sus programas de desarrollo, de apoyo, de cooperación que se han venido consolidando en los últimos 50, 60 años, dados estos procesos de profundización de la globalización. Entonces, eso en cuanto al impacto político y al impacto económico, porque entonces el comercio entre naciones, la relación política entre naciones desiguales, los procesos de importación y exportación de bienes, las relaciones empresariales entre grandes grupos económicos y el ámbito de tránsito de los capitales financiero, comercial y físico entre países, la gran inversión extranjera directa e indirecta, genera también unas consecuencias económicas y sociales entre países y lo que genera es la necesidad del escenario del ámbito institucional de las instituciones globalizantes, como lo son el famoso, por ejemplo, Banco Mundial, el famoso Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, que es la consecuencia directa de esto, que es la globalización económica, generando esas instituciones globalizantes también.
Y entonces esos son los dos principales escenarios en donde la globalización se siente, el ámbito político y el ámbito económico con sus instituciones, y lo que deviene y lo que concluye en procesos de cooperación, como lo veremos ya al final. Y entonces hay una globalización que también tiene impactos sociales, como lo vemos, impactos culturales e impactos tecnológicos, que todo está de la mano, todo está interrelacionado. Entonces, la globalización pues va cambiando los patrones sociales y culturales de los países, eso es evidente. Colombia era un país aislado culturalmente del resto del mundo y por tanto tenía unas características naturales y sociales y culturales, un imaginario cultural muy diferente hace 50, 60, 70 años al que presenta hoy. Entonces hoy Colombia es un país más globalizado con un cambio en los patrones sociales, culturales, incluso políticos. Esto afecta también el ámbito de la vida política y las instituciones. Entonces el hecho de que haya, por ejemplo, un marco institucional nuevo en Colombia con nuevas agencias de cooperación, con no solo de cooperación, sino con nuevas agencias gubernamentales en el marco de la cooperación internacional institucional y también al nivel interior en el país, como son las nuevas agencias, el nuevo papel que tienen los ministerios, el nuevo escenario que despliega la política pública colombiana a nivel del gobierno en el ámbito social. Esto tiene una relación directa y está relacionado directamente allá con los procesos globalizantes. Entonces, por ejemplo, el hecho de que hoy ya en este gobierno se haya desplegado para muchos bien, para muchos mal, quieranlo o no, en acuerdo, en desacuerdo, un ministerio de la igualdad, eso es el producto y el resultado de qué? De la globalización, porque el ministerio de la igualdad es el resultado de todo el accionar político de los organismos políticos multilaterales y multinacionales como las Naciones Unidas y toda su política de igualdad de género, la Agenda 2030, la Agenda 2023, la Agenda 2040, etcétera, etcétera. Todo el Programa Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el famoso PNUD, que desde los años 60 en cooperación internacional y en desarrollo humano se vino desplegando por parte de las Naciones Unidas, es el resultado y eso genera estos resultados. Entonces, eso es lo que mira uno, una integración normativa en el ámbito de las relaciones políticas normativas, institucionales y legales entre países. Entonces ya hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya hay una Corte Interamericana, una corte Penal Internacional, una Corte Mundial de Justicia, que es el resultado, lo que es el resultado de todo este proceso de globalización en el ámbito de las relaciones políticas, institucionales, económicas, globales y sociales. Entonces, ese es como el contexto que quiero que ustedes, estudiantes del curso Geopolítica, se centren y lo miren. ¿Y Colombia qué papel juega? Entonces, Colombia está metida, como les decía en ese cuento, ya Colombia tiene un Ministerio de la Igualdad. Sea que estemos de acuerdo o no, porque el presidente Petro para algunos no les gusta o a otros sí, independientemente de ese ámbito politiquero, el Ministerio de la Igualdad tenía que venir. Ya hubiese sido con otro gobierno o con este o con otro presidente de otra corriente, esos escenarios de globalización de las estructuras políticas se tenían que dar. Por ejemplo, la injerencia de la Corte Penal Internacional en Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, se tenía que venir. La justicia de los derechos humanos se tenía que venir a Colombia y hacer escenarios de vincularidad o vinculantes de nuestra legislación frente a estos escenarios políticos. Entonces también viene aquí a jugar un papel importante, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, en ámbitos políticos y jurídicos. Entonces es importante que quiero que lo entiendan, cómo es este proceso geopolítico de la globalización a nivel de la globalización. Y no sé si me haya hecho entender en ese contexto y si esto les parece, y voy a hacer un pequeño break acá para que esto no quiere yo un hable y hable, y de pronto ustedes están perdidas, Juliet, María Camila, Carmenza, si se ha logrado entender ese contexto y si es lo que creo que ustedes han logrado entender de esas lecturas o de lo que han visto ya en el transcurso del curso. Entonces, no sé qué opinen, María Camila, Juliet o Carmenza. Bueno, los temas que aborda están súper interesantes. El tema de la globalización es verdad, se articula muchísimo con todos los temas que nos dijo, política, economía, social, cultural, tecnología. No, está súper claro todo lo que nos ha dicho, pues para mí, no sé, para mí, para las otras compañeras, ¿cómo está? Sí, no sé si Juliet o María Camila.
No, profe, sin dudas. La verdad le he entendido muy bien todos los conceptos, entonces no tengo dudas. Ok, María Camila. Tal vez María Camila tiene su micrófono cerrado. Bueno, pero que quisiera también saber, por ejemplo, Carmenza, ¿desde dónde está? Ah, ok, María Camila. Hola, profe, buenas noches. Mira, por mi Sí. parte, cuando hablábamos de la globalización y de las empresas, me ponía a pensar que acá a Bogotá llega una empresa Ah, ok, sueca, correcto. una empresa sueca que se llama IKEA, de muebles de Sí, hogar, y es una forma de ver la globalización. Esta empresa llegó hasta ahora acá a Colombia, pero ya había llegado a otras partes de Latinoamérica como a México, ya había llegado también a Chile, a Puerto sí, Rico. señor. Sí, señora, En perdón. Francia también es una empresa muy conocida Sí. también para la fácil adquisición de muebles, ya que es más económica. Pero viendo la infraestructura, tuve la oportunidad de ir ayer a conocer Sí, el sitio. perfecto. La verdad es impresionante la cantidad de Exacto. empleo que La trajo. organización empresarial, la esquemática, ¿no? Sí, sí, señor. O sea, es impresionante porque Sí. ocupan 3 pisos. O sea, los 3 pisos que tiene el Centro Comercial Calima y tienen restaurante, es otra Ujú. maquinaria muy distinta a lo que uno ve acá Sí, correcto, en Colombia. correcto. Incluso trajeron comida de Suecia, entonces habían rolls, habían otro Sí, tipo de perros sí, 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 calientes, sí, sí, comida sí. muy distinta. Sí, Y eso me exacto. parece una maquinaria Sí. impresionante. Sí, todo lo que usted dice, toda una maquinaria. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, dos ejemplos que ustedes lo están trayendo a colación. La telefonía celular es el gran ejemplo de esquemática industrial que genera externalidades en este proceso de globalización. ¿En qué ciudad de Colombia no hay 1, 2, 3, 4 locales con una buena empleabilidad de personal de telefonía celular? Claro, hola, qué sé yo, WOM, bueno, sí, eso por un lado. Y lo que tú dices, María Camila, por ejemplo, estas esquemáticas de, llamémoslo entre comillas, ensamblaje de las grandes firmas de comida, de las grandes franquicias de comida. Entonces, lo que tú dices, una gran franquicia de comida como allá en Bogotá, como por esta de pastas, que opera en el Centro Comercial Santa Fe, si no estoy mal, allá la entrada en la 180 de Bogotá, que se llama... Bueno, es italiana y que trae ya la pasta precocida, preensamblada. La romana. Sí, una de esas, y hay otras tres interesantes que cuando uno llega a Bogotá a la 180 y se baja en el Santa Fe y entra esos, lo que tú dices, esas grandes superficies y está todo ya ensamblado, la pizza lo mismo, ya todo traen prefabricado, pero es todo un proceso, ¿sí? Entonces es toda una esquemática industrial de última generación, y ahí es cierto. Entonces sí, Incluso, para ver unos ejemplos, sí. profe, yo me ponía a pensar, digamos, cuando hablábamos de, pues se habla de materias primas y otras cosas, pero ahorita para construir el tren de la Correcto. Sabana se necesita ingeniería de otros países, en especial de China. Y no Sí, solo correcto. la Sí, ingeniería en correcto. los implementos, sino la persona, lo que se necesita. Y parte de la globalización Sí, es sí, sí, eso. sí, sí. Entonces, pues Sí, yo lo sí, veo por ese lado. sí, correcto. Y bien que hayas participado con tu visión de lo que es el Bogotá de hoy, ya que estás apostada en el centro del país. No sé, Juliet, en dónde está ubicada y Carmenza, dónde están ubicadas. Profe, yo sí, pues la verdad es que no soy como muy espectadora de lo que hablan porque yo vivo en el municipio de Cumaribo, departamento del Bichada. Entonces, pues acá Perfecto. como que no tenemos Pero te voy a así. decir, sí, bueno, sí es cierto y sí no. Todo es verdad a medias, Juliet. ¿Por qué? Porque allá en la altillanura está siendo testigo de unos procesos de globalización muy interesantes. En la Hay parte ambiental, más que Sí, todo. correcto. Sí, pero fíjate, están llegando comunidades de origen europeo a apostarse y ubicarse en la altillanura comprando tierras, incluso los chinos, incluso los alemanes, y produciendo alimentos para sus propias comunidades y también para el mercado interno. Entonces, que de pronto ahorita no estén inmersos en esos procesos de estas regiones, pero es que lo que ha avanzado la altillanura en la integración con el resto del país ha sido ingente, muy importante en los últimos 20, 25, 30 años. Eso es indetenible. Entonces, lo que está diciendo María Camila, lo que tú dices, hace parte de todo este proceso con cada una de sus particularidades de la globalización, pero ya estamos en el proceso de integrar a todas las regiones
Y eso es como indetenible, así sea un gobierno, este gobierno con el que muchos no están de acuerdo, o otros sí están de acuerdo, independientemente de la política que se esté viviendo, lo que les decía, la globalización es indetenible. Y allá, incluso en la Altillanura, en el Bichada, donde no se va a ver en la ciudad principal, en la capital del Bichada, entonces no creo que no podamos ver el impacto de la telefonía celular y de las tecnologías digamos, en el ámbito social. Entonces, de una u otra forma lo vemos. Y aunque no esté una persona ubicada en el pleno centro del país, no importa. Y por ejemplo, la Altillanura en su conexión con lo que es Villavicencio, el Meta, y por el lado norte, por el lado de Casanare, el Arauca, digamos, hay un proceso de integración que se está dando. Entonces, esto es inevitable. No sé, Carmenza, ¿desde dónde origina, en dónde está ubicada? Yo estoy ubicada en la ciudad de Bogotá también, y también el proceso de globalización me ha llamado la atención. Yo tengo una hija de 20 años y le encanta el K-pop, pues ella no diría que es K-pop BTS, pero sí llama la atención cómo el proceso de globalización también influye en los jóvenes con la música, con la cultura. Correcto. Sí, correcto, entonces correcto, es bien interesante. Sí. Y no sé, bueno, Juliet no me mentirá, pero por más de que estén ubicados en cierta región, los que están ubicados en el Putumayo, en la Amazonía, en el Cauca, en el Chocó, ya están recibiendo los impactos de la globalización por el lado pacífico, con los procesos de relaciones comerciales de los puertos de Colombia. Pero también es lo que usted dice, Carmenza, esa parte cultural. Muchos de los que tienen hijos o los que son jóvenes o los que van a tener hijos van a ser testigos de ese proceso de globalización mismo, por ejemplo, migrar a sus hijos a algún país en Europa, Estados Unidos u otro país, o ver la recepción de migrantes desde otro país aquí a Colombia. Entonces ese es el proceso y pues no debe ser digamos, no debe sorprendernos. Y bueno, lo que dice Juliet es cierto, no todas las regiones reciben igualmente el flujo de la globalización y el impacto, pero sí, ya se está viendo y eso es a toda velocidad. Entonces, ese es como digamos, lo que quería yo ir divulgando, y yo para ir avanzando y no, digamos, no extender mucho la presentación, quiero darle importancia entonces a estas diapositivas, a esta presentación, que si quieren me dicen por el correo interno y yo se las doy, se las socializo, les comparto para que miren y eso les puede servir de insumo para la construcción de sus tareas. Entonces, centrarse en que hay unos impactos de la globalización a nivel económico, social, lo que ya venía diciendo, hay unas vulnerabilidades, hay unas externalidades internas, externas, etcétera. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Estos 3 mapitas conceptuales son muy importantes. La fuente, que se llama Mapa Conceptual, me pareció muy interesante. La pueden consultar también, pero pues yo aquí se los divulgo en esta presentación. La fuente se llama Mapa Conceptual. El mapa conceptual tiene elementos importantes, aunque uno no los construye, pero sí tiene elementos que están ahí para todo tipo de disciplinas del conocimiento, y lo quise como traer acá a colación para que ustedes se den cuenta que en la red y en la web también hay muchas cosas interesantes que consultar. Y sí, lo que dicen acá en estos esquemas es muy cierto. Hay una globalización del tercer y del primer mundo, de países emergentes y países centro, países dependientes y países de periferia, etcétera, etcétera. Entonces eso se corrobora aquí también con este análisis. Y esas consecuencias, como pueden ver, lo que estaban hablando ustedes, 3 estimadas estudiantes, la generación de empleos o desempleos, la generación de impacto cultural, la generación de impacto comercial y la generación de actualización en cuanto a el uso de nuevas tecnologías, la culturización y la transculturización. Boyacá, en el departamento donde yo estoy aquí apostado, era un departamento que hace 50 años era muy aislado y era de una vocación agrícola y minera muy importante, minera, ganadera, agropecuaria, pero que con el proceso de industrialización de grandes empresas como lo es Acerías Paz del Río, las grandes siderúrgicas que están apostadas aquí en Boyacá, empresas de textiles, de hilados, y también todo el impacto de la industria de los alimentos que está metido ya en el proceso de globalización. Ustedes recuerdan la marca Alpina, hoy es una gran marca internacional que se generó en el ámbito del altiplano cundiboyacense, y que hoy en día es también un escenario y un ejemplo de transnacionalización. Entonces la globalización no solo es de allá para acá, también es desde acá para allá, es decir, desde las grandes empresas colombianas que han logrado romper las barreras como el Grupo Postobón, el Grupo Santo Domingo con las cervecerías,
Y también se siente el impacto y también se siente la generación de tecnología de aquí para allá, como las empresas de alimentos. Alpina es un gran ejemplo y otras empresas agropecuarias. Entonces, el marco de la agroindustria también puede ser un ejemplo aprovechable de cómo se podría generar eso. Y lo que yo mencionaba y lo que decía nuestra estudiante Juliet, allá en los territorios nacionales que ya están muy integrados cada vez más, como lo son la Altillanura, departamentos con Bichada, Guainía, etcétera, Baupés, etcétera, pero ya están en ese proceso y que, por ejemplo, el mejor ejemplo es lo que es Meta y Casanare y Arauca, que eran departamentos un poco hace 50, 70 años más alejados del proceso de integración, ya son parte importantísima de la integración. Y en términos de crecimiento, no solo es la integración, sino en términos de crecimiento sectorial, departamental, etcétera, etcétera. Entonces, tener en cuenta ese impacto. Entonces, aquí, y les invito a consultar una página web que se llama El Orden Mundial, que es sobre temas de geopolítica en Latinoamérica y todo el mundo, y genera estadísticas. Y yo me tomé el atrevimiento de tomar de esa página web esta pequeña diapositiva en donde habla de las proyecciones económicas y políticas para América Latina, nuestra subregión, en los próximos años, desde el 2023 hacia los siguientes años, cómo se ha venido constituyendo. Y eso es importante también en geopolítica, porque en geopolítica es importante ver y analizar cómo está constituido el mapa geopolítico de la región. Entonces tenemos gobiernos de tendencia de izquierda y social alternativo en toda Latinoamérica, México, Colombia, Venezuela, Perú un tanto, Brasil no tanto, Bolivia, Argentina, Chile, países con unos gobiernos que están ya en la ola de los gobiernos alternativos, que para muchos son pues importantes, otros no están de acuerdo con sus consecuencias, con lo que se rechaza de todas estas olas políticas que se están dando, como por lo que sucedió también en Venezuela, en Cuba, lo que sigue sucediendo un poco en Nicaragua, y lo que, con todas las críticas que ellos generan, con todos los procesos polémicos políticos que ellos generan. Pero parte importante es mirar cómo es que se da la proyección para el conjunto de la economía latinoamericana como zona de países emergentes. Entonces sabemos que las proyecciones en América Latina dependen también del comportamiento económico exportador de nuestros países. Entonces, ¿qué exportamos? Colombia, Venezuela, Ecuador, incluso Perú un poco, exportamos materias primas, petróleo, productores de gas, productores de commodities agrícolas, importante Perú y Chile en la exportación de bienes de origen agrícola de última generación, importante Colombia como en la explotación y exportación de petróleo y en la exportación de banano, productos agropecuarios. Eso es importante estratégicamente hablando. Y por eso es tan polémico el escenario de la explotación, por ejemplo, de los recursos naturales y las proyecciones de crecimiento, también dependiendo del modelo económico al cual se ha venido acogiendo estos países en los procesos políticos que en los últimos 15 o 20 años ha vivido Latinoamérica, con los nuevos modelos de economía alternativa, modelo como la economía bolivariana, social, el modelo económico del nuevo socialismo bolivariano que se comenzó a extender desde Venezuela, pasando por Bolivia, Perú, pasando por México y Colombia, que es muy polémico, pero que en términos generales no deja de estar relacionado con el proceso de globalización. Entonces, también las cifras de la economía nos muestran estos elementos. Esta diapositiva que ya la había mencionado en la primera web sobre el foro de agenda pública, que es el sistema de conformación de bloques económicos que persiste. Entonces, todo el bloque norteamericano, el bloque latinoamericano, por cercanías geográficas, poblacionales, culturales, el idioma que nos une, el bloque europeo, en donde juegan papel importante España, Alemania, en donde Gran Bretaña está alejada del Brexit, con el Brexit se aleja Gran Bretaña del bloque económico europeo y esto le genera consecuencias porque le generó a Gran Bretaña desabastecimientos en su comercio interno, en sus relaciones con Europa Central y Occidental, desabastecimientos energéticos, de importación de alimentos, y esto ha generado consecuencias económicas y sociales allá en Gran Bretaña. Ustedes miren las últimas noticias y Londres y grandes ciudades del Reino Unido han venido sintiendo las consecuencias de haber generado su Brexit, su salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea. Y están los otros grandes bloques económicos y el papel de Rusia, China e India
como países potencia que le hacen como contrapeso en esa geopolítica de la multipolaridad de la que hablábamos el bloque pasado, a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, etcétera. Entonces viene el papel de Rusia con este tema de la guerra en Ucrania, en donde Rusia no quiere la injerencia de Occidente ni de la OTAN en Ucrania, que ha sido un país cercano a la cultura de los países de Centro Europa y Europa del Este y Europa en la estepa rusa, que antes perteneció a la URSS y que luego de independizarse de la URSS y acabada la URSS, entonces Ucrania se vuelve independiente y se acerca más a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, se aleja del Pacto de Varsovia. Con el fin del Pacto de Varsovia o Pacto de Varsau, termina la influencia de lo que fue la URSS en Europa Oriental y los países de Europa Oriental, Hungría, Polonia, República Checa, y estos países prorrusos, y que Ucrania, bueno, no quiere pertenecer más y entonces le coquetea a Occidente y Rusia no quiere, no se va a dejar, como les dije en el bloque pasado, y lanza la invasión a Ucrania y este conflicto que se da. No va a aceptar Rusia. Rusia es toda una nacionalidad. Hablaba yo aquí con un ruso que vino a estudiar aquí al departamento de Boyacá, en la ciudad de Tunja, y a estudiar, porque él es economista, vino a estudiar, y hoy es candidato a la alcaldía de Tunja, a la ciudad que él se casó con colombiana y se culturizó en nuestra cultura colombiana y se metió en la cultura colombiana y se adaptó. Y él me decía, no, nosotros los rusos somos otra cultura, somos otro país, no nos consideramos europeos, somos rusos, somos de la gran Rusia, de la madre Rusia, y eso otra cultura. Entonces también el papel de Rusia es importante. ¿Por qué Rusia juega ese papel geopolítico tan importante? Analizarlo. ¿Por qué China juega ese papel geopolítico? Es importante. ¿Por qué? ¿Por qué la India? Porque la India es un subcontinente, es un territorio grandísimo que implica lo que fue el Bangladesh, el antiguo Pakistán, el Punjab, la zona del Punjab, que es una zona que es los países terminados en la palabra Stan, en el Stan, Afganistán, Pakistán, Beluchistán. Son países de cultura indoaria del norte de la India, que tienen también otra cultura importantísima, muy antigua, el origen de la cultura indo y del Ganges, y el sur de la India también es otra cultura. Entonces, por eso es una potencia cultural de muchos miles de años, histórica, que es otro bloque de poder que no le va a decir y no va a agachar la cabeza ante Occidente tan fácilmente. Vemos el papel de Narendra Modi, el primer ministro de la India, vemos el papel del presidente de Xi Jinping de la China comunista, que es un país comunista de política, pero de economía es emergente y capitalista. Y vemos el papel de los países del norte de África y el papel de Australia y el papel del Medio Oriente. Entonces es importante conocer la problemática del Medio Oriente, el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí, el eterno enfrentamiento entre Israel y los países árabes, las zonas ocupadas, la franja de Gaza, ese eterno problema. Israel con el apoyo de Occidente, Estados Unidos y Gran Bretaña y Europa, y Palestina, Siria y los otros países de la zona árabe, incluyendo Libia, con el apoyo de China, Irán, que está metido en el cuento porque Irán es el país del Indostán, de cultura indoaria más antiguo, con la cultura de persa, muy antigua, y con una cultura actualmente pues chiita, muy bastante conservatizante. Entonces el gobierno islámico chiita y sunita de estos países como Irán e Irak es importante en la geopolítica mundial. Entonces eso es lo que quiero que se entienda, y eso tiene mucha actualidad, por ejemplo, con esto que se ve con el conflicto y la guerra de Ucrania. Ahora bien, pasando a la cooperación internacional, pues esto tiene, todo este proceso de globalización tiene una consecuencia, y es que así como se genera una globalización, se tiene que generar una cooperación para mejorar, para digamos, para disminuir o aminorar las consecuencias negativas y nefastas de esa globalización, principalmente de los países potencias en los países tercer mundo. Entonces, por eso es que se habla de cooperación internacional y globalización. También en otros escenarios se habla de desarrollo humano. El curso de geopolítica y desarrollo humano que se ve en el programa de economía aquí en la UNAD habla
con el enfoque de desarrollo humano. ¿Y cuál es la diferencia entre este curso y el curso del programa de economía? Que el curso del programa de economía se enfoca en el alcance del desarrollo humano desde las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales en programas de cooperación. Y acá en este curso pues se habla de todos los escenarios de cooperación internacional. Entonces, estos escenarios nos sirven y les voy, cuando me soliciten ustedes esta presentación les va a servir mucho porque aquí se ven los escenarios evolutivos de la cooperación. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, como les decía, viene el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, de Alemania y de Japón. Con los países derrotados, Estados Unidos les brinda capital en dólares para reconstruir Alemania, el aparato industrial que había sido bombardeado por los aliados y destruido en la Segunda Guerra Mundial. Con el Plan Marshall de capitalización y de apoyo en dólares a Europa, pues Europa se recupera en 5, 6, 7 años, lo que se llamó el milagro económico europeo y alemán de la recuperación económica, y nuevamente Alemania se convierte en potencia. Entonces, por eso es que se critica y la polémica de por qué si estos países fueron dependientes se convirtieron en potencia, incluso Japón y Corea del Sur, por qué los países latinoamericanos siempre serán dependientes y no logran despegar, teniendo también estos procesos de apoyo económico. En Latinoamérica viene todo el papel de la OEA, pero también la ONU está presente, y entonces es un enfoque de asistencialismo o entrega de recursos, en un principio directamente, por los planes de apoyo y asistencia de las Naciones Unidas, del Plan Marshall, algo que no se menciona aquí, que se llamó lo que se conoció como el buen vecino, la política del buen vecino de Estados Unidos en el gobierno de Kennedy en los años 60 hacia Latinoamérica, cuando Estados Unidos apoyaba con asistencia técnica, capital, inversión, desarrollo agrícola, programas de desarrollo rural hacia los países latinoamericanos. Y eso fue una primera etapa por allá en los años 60 y 70 del siglo pasado. Entonces, esa es una etapa. Luego viene ya con los procesos digamos, crecimiento y la influencia del capital mundial financiero, viene el apoyo por parte de los famosos organismos multilaterales de crédito desde los años 50 hacia los años 80 y 90 del siglo pasado, de estos organismos multilaterales como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Acuérdense de los famosos créditos del Banco Mundial hacia países como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, y el hecho de que, por ejemplo, hasta un ente territorial como los departamentos en Colombia, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, los departamentos de las zonas de los territorios nacionales, incluso todos los departamentos colombianos. ¿Qué departamento no ha recibido en su presupuesto regional un apoyo en cuanto a apalancamiento para desarrollo social, infraestructura, saneamiento básico, agua potable, el apoyo de los préstamos del Fondo Monetario o del Banco Mundial? Pues eso ya lo conocemos, eso se conoce ya por la historia, en la economía se conoce cuál ha sido el apoyo del apalancamiento financiero de presupuestos provenientes de estos organismos multilaterales. Eso es así en Latinoamérica, y eso sí en el sudeste asiático, y es así en el África, y es así en todo el mundo. Estamos inmersos en este proceso de transnacionalización de la institucionalidad mundial. En todo desde los años 50, pasando por los años 60, luego vienen los años 60 y 70, el surgimiento de estos grandes grupos y bloques económicos muy industrializados como la OCDE, que es la organización de países más 20 países más industrializados del mundo, que ellos ya generan pues toda una dinámica en su comercio entre países potencia, y también generan escenarios de apoyo, lo que se llama esos comités de ayuda al desarrollo que desarrolló la OCDE desde los años 70 en adelante para atender procesos de desarrollo de las regiones en países emergentes, en las zonas apartadas. Entonces, desarrollo rural está ahí metido, desarrollo empresarial está ahí metido, desarrollo de las regiones más apartadas está ahí metido, desarrollo agrícola, asistencia técnica, adaptación de nuevas semillas a procesos agroindustriales, de nuevas especies, de nuevas microempresas, de MIPYMES. Todo está metido aquí en el escenario y pueden ser muchas las posibilidades. Y pues esto es una polémica desde el punto de vista de cómo se vea. ¿Cuál es el influjo positivo y negativo de ese apoyo, de esa asistencia, de este apalancamiento, de esta cooperación internacional? Desde los años 70, 80, 90, 2000 y hasta la actualidad, incluso estas 2 primeras décadas de este siglo, entonces sigue ese proceso de cooperación internacional, ya, pero con el fin de la Guerra Fría y la división entre países comunistas y capitalistas, ya esa cooperación se extiende a todo el mundo sin distingos,
Y entonces viene un escenario importante y es la cooperación internacional vista desde el desarrollo mundial de los objetivos del milenio, los famosos ODS, que muchos de ustedes, estudiantes, les digo a ustedes, queridas estudiantes de administración, pueden jugar un papel muy importante en el desarrollo de trabajos de grado, cuando comiencen a involucrarse con los temas de objetivos de desarrollo del milenio, Agenda 2030, todos estos procesos en donde lo que las Naciones Unidas quieren lograr es la disminución de las brechas de género, las brechas sociales, las brechas de desarrollo cultural humano, disminuir las brechas de ingresos, los países con menos ingresos per cápita frente a los países con más ingresos per cápita, aminorar la pobreza y los indicadores de pobreza extrema en estos países emergentes. Entonces, ahí está el papel de la cooperación internacional ya desde los años 2000 en adelante de los famosos objetivos de desarrollo del milenio desde las Naciones Unidas. Pero esto es un ámbito que tiene mucha crítica porque ya se habla entonces de procesos de globalización y globalizantes y de procesos que rechazan ese globalismo. Entonces, hasta ya se habla de las corrientes de globalismo y de no globalismo. El globalismo mundial y el no globalismo mundial, incluso se habla de teorías de conspiración política y geopolítica en esos dos ámbitos, el globalismo mundial y el geoglobalismo y el no globalismo y el rechazo al globalismo. En pandemia se vio eso. Países que no querían estar inmersos en los procesos de aceptar las políticas de lucha frente a la pandemia, frente al papel que jugó la OMS, Organización Mundial de la Salud, como organismo globalizante frente a estos procesos que estaba viviendo el mundo. Y la polémica y el rechazo que generó, entonces es algo muy complejo. Entonces los objetivos de desarrollo sostenible del milenio que se mencionan aquí también son importantes porque el ámbito sostenible y del medio ambiente está metido y es como un apalancamiento, es como una disculpa y es como un jalonador de estos procesos de integración mundial. Eso por un lado, la parte económica sí, pero la parte de integración y de sostenibilidad ambiental. Y aquí las regiones, las zonas grandes, las ciudades grandes del país, las regiones más apartadas, desde el sur hasta el norte, oriente, occidente, no se van a ver alejadas de estos procesos. Entonces, precisamente, el ámbito del medio ambiente es un ámbito en que, por ejemplo, las zonas que antes no habían sido integradas al proceso de globalización se van a ver integradas y van a tener la necesidad de integrarse también frente a lo que es la globalización institucional y el papel que juegan estos objetivos de desarrollo sostenible del milenio. Entonces, el cuidado de las cuencas hídricas, de las fuentes hídricas, de los ríos más importantes de las regiones colombianas, de las cuencas importantes como la Amazonía, la Orinoquía, Magdalena, el Cauca, las zonas que son objeto de preservación como los parques naturales allá en la Altillanura, en el departamento de Caquetá, en el departamento del Meta, en el Arauca, en Boyacá, que Boyacá tiene una zona importante de parques y de zonas de reserva forestal y de zonas catalogadas ya como reserva natural por la ley de medio ambiente colombiano. Estas leyes de medio ambiente colombiano que hacen parte de la globalización institucional son el resultado de eso y Colombia se va a tener que integrar en esos ámbitos, quiera o no. En ese sentido, entonces, el gobierno actual puede tener muy buenos objetivos con toda la crítica que se reciba, y eso no quiere decir que los gobiernos anteriores no hayan estado comprometidos hasta cierto punto en esa lucha. Después de la Constitución se dio ese salto, después de la Constitución del 91 se dio ese salto. Otra cosa y otro tema es digamos, la diatriba política que se genera a raíz de estos temas de la economía sostenible, el desarrollo sostenible, que es primordial, a que se le debe poner más atención al desarrollo económico o a la sostenibilidad, al medio ambiente o al crecimiento económico. Ese es otro tema. El tema del fracking, por ejemplo, pasa por eso. Entonces, ahí está el papel, por ejemplo, de las regiones de Colombia. Y lo digo no solo porque esté aquí Juliet como estudiante de la UNAD que está ubicada allá en su región, que es muy delicada ambientalmente, pero lo son las demás regiones del país. No vayamos tan lejos, vayámonos al estado actual del río Magdalena, del río Cauca, Puerto Colombia, en la costa atlántica y todas las consecuencias que está recibiendo la cuenca hídrica colombiana, el esquema hídrico colombiano por las consecuencias de la globalización.
Entonces, estos elementos se ven palpables aquí en Colombia. No es que la geopolítica está totalmente aislada, no. Esto se está viendo, el ámbito y el impacto ambiental que se está viendo en nuestras regiones, cualquiera que sea, en Bogotá mismo, Bogotá y su famoso río Bogotá, como consecuencia del proceso de desarrollo de la gran ciudad, de la megalópolis que es Bogotá, pues se ve. Ustedes lo pueden ver ahí en el caso, por ejemplo, aquí de María Camila y Carmenza, que están ubicadas y apostadas en el centro del país y conocen el proceso de Bogotá, pero también allá en las zonas en donde muchos de nuestros estudiantes están apostados, Juliet, el caso de Juliet allá en el Bichada, pero también en el resto del país y en todas las demás zonas, en el sur. El Cauca es un escenario muy particular y por eso es tan conflictivo y por eso todos estos procesos de conflicto, no solo por la tenencia de la tierra y la estructura de propiedad de la tierra de los famosos resguardos caucanos, sino por muchos otros elementos, el problema de la geopolítico del narcotráfico, el problema geopolítico de la sustitución de cultivos, el problema geopolítico del cultivo de la coca, el problema geopolítico de la influencia de los grandes grupos al margen de la ley que están operando en toda Latinoamérica y que tienen influencia acá en Colombia, en estas zonas que pues están inmersas en estos procesos digamos, de sustitución de cultivos de una forma más exitosa o menos exitosa, o digamos, es un proceso muy complejo. Entonces, ahí está metida la geopolítica. La cooperación, entonces, quise tomar aquí también la fuente Baracaldo, que está citada ahí en el curso, Baracaldo 2015, ahí en la unidad 2, y vayan y consulten esta fuente, que ahí les muestra este cuadrito que yo traje de ahí, cómo es, qué es cooperación, qué no es cooperación. Ahí les habla muy bien que la cooperación, obviamente, les voy a poner un ejemplo, un programa de cooperación como el programa ICA Holanda, que es atención y asistencia técnica agrícola en muchos departamentos del país, en el Valle, en Boyacá, en Cundinamarca, para, digamos, para los desarrollos tecnológicos agrícolas en la zona productora agrícola y pecuaria de Boyacá, por ejemplo. Entonces es adaptación de semillas, mejora de semillas, sistemas de riego, distritos de riego, adaptación de nuevas especies, vacunas, porcinas, ovinas, aviares, una agroindustria avícola importante. Todo eso es, digamos, el objetivo y el objeto de los procesos de cooperación internacional, por ejemplo, de las instituciones europeas, de las agencias europeas, de la Comunidad Europea o de las Naciones Unidas o de Canadá aquí en Colombia. Entonces, todos estos programas de apoyo y cooperación agropecuaria que procuren y mejoren la productividad de nuestro sector agrícola campesino, de la pequeña y la mediana propiedad agrícola, de la tenencia de la tierra, entonces los pequeños y medianos propietarios que se beneficien de todos estos procesos de asistencia técnica y que no busquen el beneficio económico. Eso es cooperación. Entonces se busca el impacto social. Cuando se busca mejorar a las poblaciones vulnerables de nuestro país, madres cabeza de familia, mujeres campesinas, mujeres en las zonas rurales, en las cabeceras municipales, eso es cooperación. Si hay programas de cooperación internacional que estén orientados, por ejemplo, a la inclusión social, grupos étnicos en el Pacífico, en zonas mineras, en zonas en donde la actividad minera afecte y genere problemáticas sociales, económicas, poblacionales y culturales en los municipios, etcétera. Todo eso es cooperación. Todo lo que todo lo que apunte a mejorar y a tratar de limar los efectos negativos de todos estos procesos económicos para, digamos, generar unas buenas consecuencias sociales. Entonces, procesos como la lucha contra la violencia de género. Entonces, eso es obviamente un objeto de la cooperación a través, por ejemplo, de agencias internacionales gubernamentales o de las mismas agencias gubernamentales aquí en Colombia, como el famoso Ministerio de la Igualdad, que quieranlo o no está fundado y que ya debería estar. A unos nos gusta, a otros no nos gusta, pero ya yo veo que esa es una oportunidad de ese ministerio para, por ejemplo, generar política pública de integración social, de lucha contra escenarios, digamos, sociales de género, étnicos, de discriminación, de integración social, cultural. Digamos, es la oportunidad. Y sea cual sea el gobierno que esté en el poder en estos países en Latinoamérica y en Colombia, sea cual sea la orientación,
estamos inmersos en los procesos de globalización y para allá tenemos que seguir y fortalecerlos. Entonces, todo lo que tenga que ver con bienestar social, comunitario, humano en las regiones apartadas de los países, en las zonas de estos países latinoamericanos más apartadas, pues ahí está la cooperación. Entonces, pueden mirar ese tipo de cooperación. Hay cooperación financiera, hay cooperación técnica, hay cooperación de asesoría. Pueden mirar a Baracaldo, por favor, y mirar y consultar, que ahí está todo. Es una tesis de grado, si no estoy mal, pero es un gran trabajo que se hizo en 2015 por parte de este autor, de este, creo que era estudiante de una maestría, si no estoy mal. Entonces, Baracaldo 2015 hace todas estas aproximaciones a los esquemas de cooperación. Consúltenlo, por favor, pero ahí en esta presentación les dejo esta esquemática. Me tomé el atrevimiento de traer estos esquemas y mapas conceptuales de la cooperación y cómo también muestra cómo opera en su relación cooperación internacional frente al gobierno y a las agencias sociales. Por eso es que desde el 2000 en adelante nacen estas agencias gubernamentales nacionales que desarrollan atención social, como por ejemplo, desde Planeación Nacional, claro que sí, el papel de Planeación Nacional es ahí, pero por ejemplo la Agencia de Integración, de Acción Social, ¿sí? Acción Social atiende todo lo que es los efectos del conflicto y todo lo que es, digamos, a grupos sociales colombianos afectados por el conflicto y posconflicto y en el proceso del marco, el proceso de paz, pues. Entonces están estas agencias como el DAPR, se pronuncia DAPR, pero es este departamento importante y acción social es importante también. Y lo que es, por ejemplo, el resultado de eso con programas muy puntuales como Jóvenes en Acción y los escenarios, por ejemplo, de educación y apoyo a la educación de los jóvenes, que los estudiantes universitarios como los de la UNAD son beneficiarios de ello. Entonces, estas agencias que han venido evolucionando, tenemos la de Cooperación Internacional para Colombia, Acción Social, el DAPR, LACSI, desde la acción también en Planeación Nacional por parte del DNP, Departamento Nacional de Planeación, y otras agencias que están ahí, que ya estos programas como Jóvenes en Acción son la consecuencia de ellos, ¿sí? Entonces quiero que se contextualice todo el escenario de cooperación en esa línea. Entonces yo quiero agradecerles, digamos, su atención. Quería formalizar y puntualizar muy bien esta parte de lo que es la geopolítica ya puntualizada desde el escenario de la cooperación internacional. Entren a las páginas web de las organizaciones mundiales como las Naciones Unidas y pueden mirar ahí todo. En el último CIPAS, en el segundo CIPAS que voy a hacer el recorderis y voy a explicar y contextualizar todo lo que es la temática del último trabajo, que es un informe sobre cooperación. Entonces, ya aquí finalizando ese último trabajo, no sé, María Camila y Juliet y Carmenza, para que estén atentas. El último CIPAS, el segundo CIPAS ya va a ser sobre cómo desarrollar ese último trabajo de consulta y voy a hacer referencia a las fuentes de consulta, a los escenarios de consulta, todo lo que tiene que ver con cooperación internacional, las plataformas de información de las Naciones Unidas, de la OCDE, de las agencias de cooperación mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles del Milenio. Toda la información sobre cooperación está ahí y no van a tener disculpa para no poder hacer un informe final de este curso en el ámbito de cooperación internacional muy bien hecho, porque hay fuentes de consulta en cooperación internacional, es lo que hay. Y les digo una cosa, ustedes como estudiantes de administración, de empresas o contaduría o economía, van a jugar un papel muy importante en lo que es la cooperación internacional y el desarrollo humano. Los estudiantes del curso de Geopolítica y Desarrollo Humano en Economía lo ven desde el ámbito del desarrollo humano, programas de desarrollo social y humano, dirigido a grupos vulnerables, desarrollo sostenible, medio ambiente. Y aquí en cooperación internacional es lo mismo. Cooperación internacional en pro del medio ambiente, de las regiones. No sé, allá, por ejemplo, Juliet Camila, allá en su región, el ámbito del impacto de la cooperación internacional en sus zonas, en sus cabeceras municipales, en sus cuencas hídricas. ¿Hay algo de cooperación internacional allá? ¿Se está moviendo la cooperación internacional para el desarrollo sostenible allá en sus regiones? En Cundinamarca, porque no es solo el papel de las famosas, ya muy politizadas
las famosas, agencias gubernamentales que tienen que ver con el medio ambiente, las CAR, Corporaciones Autónomas Regionales. Bueno, ellas trabajan en llave y en cooperación con las agencias internacionales de cooperación, por ejemplo, sería un buen tema. Y estos temas así los voy a ir desarrollando. Y este viernes en el CIPAS, pues voy a ir dándoles ejemplos de cómo pueden estructurarse esos ensayos que les sirvan para el ensayo final, con temas muy puntuales de cooperación, que esto no se vuelva una ciencia rara y loca, como lo decía alguien por ahí, muy abstracta, como lo decía Carmenza, de pronto muy transversal y muy teórica, sino que se aterrice en qué es eso de la geopolítica y la cooperación internacional en el ámbito ya contextual práctico. Entonces, a eso me quería referir hoy con esta presentación, a todos estos elementos. Yo les agradezco, Carmenza, Juliet y María Camila, que hayan estado presentes. Por favor, les sugiero y les ruego que me escriban por favor al correo interno. Yo asistí a la webconferencia para ajustar los puntos adicionales, como mínimo 5 puntos adicionales en cada una de las actividades que quedan, intermedia, la 2 y la 3, como mínimo. Entonces sirven como mínimo 5 puntos. Ahí definiré cuántos puntos ajustaré a quienes asistan al CIPAS, a este CIPAS que viene, y aquí a estas dos web conferences a las que ya han venido asistiendo. No sé si tengan algo que decir Carmenza, Juliet y María Camila. Muchísimas gracias. Geopolítica al principio me parecía como aburrido, no sé, pero es súper interesante ahora como metida en el tema. Uf, me encanta. Muchísimas gracias por toda su explicación. No, gracias. Bueno, Carmenza, muchas gracias. Y sí, es como contextualizar y aterrizarlo. Y para ustedes, cuando vayan a hacer sus trabajos de grado, eso les sirve mucho, ir mirando qué posibilidades, no solo da la universidad, sino ustedes qué posibilidades de desarrollo de estas temáticas tienen para que en sus vidas profesionales también, como administradores, economistas, contadores o en negocios internacionales, se vayan metiendo en estos temas. No sé, Juliet y María Camila, qué tengan que decir. Profe, muchas gracias por la clase de hoy, la verdad estuvo muy interesante. Lo vimos como desde otro aspecto, creo yo. Lo que pasa es que cuando nos dicen geopolítica, tal vez uno mismo se complica la vida por la misma normatividad que traen las políticas en la vida real. Sí. O al traerlo a un aspecto social real de uno, como lo pudimos hacer hoy las tres compañeras que estuvimos, pues uno logra identificar cómo en nuestra vida real se ve reflejada la política y los aspectos sociales, cómo cambian también para cada uno de nosotros. Entonces, muchas gracias. Sí, es muy cierto, sí, correcto. Eso es un análisis y un diagnóstico, pues, muy aterrizado. Listo. Muchas gracias, María Camila. Julián, no sé si ya para finalizar quieras decir algo. Bueno, entonces les agradezco mucho. De todas maneras, han estado aquí muy pendientes, María Camila, Juliet y Carmenza. Gracias por estar pendientes. Me recuerdan, por favor, al correo interno, profe Iván de Geopolítica 102040. Yo asistí a su web y a su CIPAS para que me ajuste mis mínimos 5 puntos en la actividad 2, que es la que queda, y la actividad 3, ¿cierto? Entonces, claro que sí. Si alguien saca, por decir algo, 120 y la máxima es 150, por decir, si ajusto por las dos asistencias 10 puntos, pues eso le sirve. Si alguien saca 120 y le quedan 130, pues eso es bueno. Entonces, por eso es que yo promuevo también la asistencia a estos eventos. Pero en general me recuerden, por favor, les ruego, me recuerdan por el correo interno quienes han asistido a las web y al próximo CIPAS, y al otro CIPAS también, pues, que se vaya a realizar, también ajustará puntos. Y tengo entendido, pues, que sí, por ser 2 créditos y 2 unidades, este curso solamente tiene 2 webs, salvo que esté yo equivocado en esa información y llegue a tener las 3 web, no creo, porque son los cursos de 3 créditos los que tienen 3 web. Pero si es así, pues solamente con estas 2, perfecto. Y si llegan a ser las 3, pues bueno, ahí nos estaremos viendo. De todas maneras, les agradezco mucho. Voy a dejar de grabar esta sesión. Y pues muchas gracias por su asistencia y estar muy atentos y muy pendientes al desarrollo del curso y a lo que queda ya esta actividad que ya se va a vencer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Feliz noche, tutor y compañeras. Igualmente, Carmenza, Yulide y María Camila. Que estén muy bien. Feliz noche a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias igualmente.